Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a abrir Nueva Lengua Desatada aquí en la 8 de Salamanca y también nos pueden seguir, ya lo saben, a través de las redes sociales. Recibimos con mucho gusto sus comentarios, siempre a través de las redes, por supuesto a través del correo electrónico, en fin, como quieran, todas sus sugerencias e ideas son bienvenidas. En uno de los últimos programas, bueno, en concreto en el primero de la nueva temporada, hablamos de los nombres propios, hablamos de la onomástica y había tanto de lo que hablar que nos quedamos con ganas de seguir la conversación y por eso vamos a retomar precisamente este asunto. Los nombres propios de personas, mencionábamos el primer día, los de los establecimientos comerciales, los de las marcas comerciales, pero también los de los partidos políticos. Ahora que vamos a entrar enseguida en campaña electoral, es un tema que nos interesa, que hemos abordado desde otros ámbitos y hoy nos centramos en los nombres de los partidos políticos. Y ya para empezar nos llama la atención que incluso en posiciones ideológicas contrapuestas completamente, también las formas de nombrarse son muy distintas, porque Podemos, un verbo conjugado, pero Vox, que es una palabra en latín. De todo esto vamos a hablar con nuestra experta, que es Carmen Fernández Juncal. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues encantada de estar de nuevo aquí contigo. Pues gracias por haber vuelto al programa para retomar esta cuestión en la que tú has trabajado muchos años. No vamos a hacer aquí una foto fija de lo que pasa hoy, sino que vienes estudiando este territorio desde hace mucho tiempo y por eso nos queremos adentrar en los partidos políticos. Pero antes, si te parece, Carla, bueno, voy a explicar para los que no nos vieron en la primera edición que Carmen Fernández Juncal pues es el nombre el nombre formal, el nombre real de Carmen, pero luego todo el mundo la llama Carla por una cuestión familiar que ya nos contó anteriormente, así que yo voy a seguirte llamando Carla, te llaman los amigos, ¿te parece? Sí. Carla, vamos a retomar algo de lo que hablamos el otro día. Hablamos de nombres propios de establecimientos comerciales y nos han hecho muchos comentarios los espectadores y yo quería compartirlos contigo. Alguien, una espectadora que se llama Dolores, nos dijo, oye, que muy bien todo lo que habéis hecho, me ha encantado, pero ¿qué pasa con las mascotas? Que casi no las habéis mencionado, ¿no? Las mascotas a veces incluso llevan nombres de personas. Sí, hay un experto que se llama Ricard Morant, que es colega y amigo, que ha estudiado este tipo de nombres y se observan en estos nombres fenómenos muy parecidos a los que ocurren con los nombres de las personas. Hay tendencias, hay modas. Por ejemplo, hubo una época que yo puedo recordar en que los nombres eran más bien descriptivos, con alguna característica del animal, pues canelo, estrella, patitas, ¿no? Y ahora se ha pasado a algo más sugerente y dentro de eso se eligen nombres de personas, pero no cualquier nombre de persona. Sería muy raro encontrar un gato que se llamara Antonio o María. Se buscan nombres, digamos, que son más bien atípicos, como, por ejemplo, pues Max o Timoteo o Rufo, ¿no? Por ejemplo. Y además los animales muchas veces tienen más de un nombre, como nos pasa a las personas que tenemos más de uno. Y los dueños los llaman de muchas formas distintas, Rufo, Rufillo, Rufete, Listillo, en fin, lo que sea, ¿no? Y a veces también cambian de nombre, como pasa a veces con las personas. Qué sé yo, pues alguien que ha habido una confusión en la determinación de sexo y cuando se dan cuenta tienen que cambiar el nombre del animal. O, por ejemplo, un perro que se llamaba Sueño y que después de ver el carácter se acabó llamando Pesadilla. Pero bueno, más apropiado, ¿no? Más apropiado. Pero es verdad que dices que hay nombres que no son muy habituales, pero esta persona que lo comentaba decía que a ella la llaman Lola y que muchas veces va por la calle y oye Lola y cree que es para ella y no, para una mascota, ¿no? Lo cual no deja de ser curioso. Entre los nombres que hablábamos, de los que hablábamos el otro día, también mencionábamos que sobre todo en Hispanoamérica hay nombres muy raros. De cosas insospechadas. Y tú ponías el ejemplo de meningitis como nombre, ¿no? Alguien nos decía, Isabel, creo que se llamaba la persona que lo comentaba, que había visto el nombre Usnavi. Sí, Usnavi. Está recogido por María José Rincón y al lado de nombres como Iloveni. Pero quiero contar un caso que puede ser curioso y es que hace años cuando los chinos se desplazaban y vivían en algún país occidental, cambiaban a veces el nombre porque los suyos eran complejos de memorizar, etc. Entonces elegían nombres a veces corrientes, ¿no? En el caso de, por ejemplo, en Estados Unidos el nombre más elegido era Mary para mujer y David para hombre. Pero a veces aprovechaban y ponían nombres de cosas que les gustaban. Por ejemplo, está recogido nombres como Batman,
o como Luke Skywalker, o como Manchester United. Es decir, que aprovechaban esa ocasión para ponerse un nombre de algo que realmente les gustaba. Ya que te cambias el nombre, pues no te vas a poner Pepe, mejor te pones algo original. Claro. Y también por hacer una mención de otro de los espectadores, de Carlos, que decía: mi madre se llamaba Angustias, tenía una mercería, le puso a la mercería Mariela y todo el mundo terminó llamándola a ella Mariela, afortunadamente, porque Angustias era de los nombres que denotan una edad, ya lo hablábamos el otro día, ¿verdad? Sí, denotan una edad y además tiene un componente, digamos, un poco de dolor, conflictivo, claro. Sí. Entonces, es normal, ¿no? Hay desplazamientos en los nombres. A veces pues, las personas cogen el nombre de algo que tenga que ver con su trabajo, o hay nombres de lugares que se desplazan por nombres de comercios, ¿no? ¿Cuántas veces diremos en Salamanca, por ejemplo, la zona Corte Inglés? Sí, claro. O la zona Toscano? La zona Capravo para los zona pisos, Capravo, ¿no? Que ya ni existe Capravo. Sí, eso es. Entonces, hay nombres que se cruzan, ¿no? Los de marcas con lugares, los de marcas a veces con personas o comercios con personas. Es habitual. Oye, hay una moda, yo les decía a los espectadores el último día, echen un vistazo por ahí por la calle cuando vean carteles comerciales, a ver si les llama algo la atención. A mí personalmente me llama la atención que ahora se lleva mucho la mal hablada, la mal querida, la bien querida. Esos nombres ahora están muy de moda, ¿no? Sí, bueno, tienen un punto de provocación, ¿no? Estaba pensando que el nombre de este programa también lo tiene. Un poquito, sí. Sí, un poco Con también. toda la intención, sí. Sí, sí. Pero yo creo que fundamentalmente hay un problema y es que cada vez es más difícil encontrar nombres de marcas breves, nuevos, que no estén registrados ya. En un mundo global es muy difícil encontrar combinaciones breves, que es lo ideal para una marca, claro, que sea breve porque se recuerda mejor, y que no esté registrada. Eso lo sabe cualquiera que haya intentado dar de alta una página web. Se dará cuenta que la mayoría de las combinaciones, incluso las siglas, están ya prácticamente registradas. Todo está pillado ya, todo está pillado. Bueno, pues vamos a adentrarnos ya en la política, si te parece. Hablamos ahora de los nombres comerciales y, claro, cuando se empieza a crear un partido político, pues hay que pensar en cómo llamarlo y que eso enganche, porque al fin y al cabo es muy parecido a una marca. Sí, tiene muchos componentes similares a los nombres de marcas. Tiene las tres funciones básicas, que es nombrar, informar y sugerir, las mismas, y tiene el mismo proceso de creación, que tiene dos fases. Una parte de diseño del nombre, o sea, esto no se suele improvisar, sino que se piensa cuál puede ser el mejor nombre. Tiene esa parte de diseño del nombre que va acompañado de otros elementos, como por ejemplo un logo, y en el logo es importante el color. De hecho, en los partidos políticos se dice la expresión los diferentes colores políticos, la formación morada, la formación naranja, etc., ¿no? Por lo tanto, tienen color, tienen logo, tienen música. En algunos casos son muy identificables, ¿no? Creo que todos lo tenemos en la cabeza y más o menos afortunada, ¿no? Y tiene una segunda fase, que es la más compleja, que es conseguir que ese nombre llegue a nuestros destinatarios. Que esas personas reconozcan ese nombre y que además, en lo posible, se sientan identificadas. Esa parte es la más compleja y es la más compleja en las marcas y en los partidos políticos. Claro. Igual que ocurre con las marcas, son importantes a veces las siglas. Muchas veces conocemos a los partidos más por las siglas que por el nombre. Y por eso algunos partidos juegan con esa posibilidad de que el nombre conduzca a una sigla que nos diga algo, ¿no? Que sería, por ejemplo, Progreso Andaluz, PROA, ¿no? Esa idea de avanzar, etcétera, ¿no? O partidos que tienen siglas como Miel o como Decide, etcétera, ¿no? Para que, bueno, a veces es un poco forzado, ¿no? El nombre para que encaje bien con la sigla. Pero también hay otra característica de las marcas que tienen los nombres políticos y es que a veces tienen que cambiar. Hemos visto, por ejemplo, el Mr. Proper se ha convertido en Don Limpio, ¿no? Bueno, pues igual ocurre con los partidos políticos. Cuando hay un momento, digamos, clave, de crisis fundamentalmente suele ser, o de refundación del partido, se produce también un cambio de nombre. Eso pasó con Alianza Popular. Alianza Popular en el año 89 tiene una crisis, digamos, y se refunda cambiando el nombre, marcando un principio nuevo, ¿no?
De forma que ellos ahora pueden, digamos, decir que ellos no tienen nada que ver con la etapa anterior, ¿no? En fin, es un proceso muy similar. Sí, sí, mira, puede servir para echar balones fuera, como hemos visto en muchos casos. La territorialidad, tú has mencionado ahora un ejemplo, porque has dicho partido andaluz, ¿no? Hablabas sí, pues, Progreso Andaluz. Progreso Andaluz. Aquí ya está Andalucía. Hay marcas de territorialidad. Aquí hubo partidos que tenían precisamente la palabra Salamanca, ¿no? Que fueron bastante efímeros. Sí. Pero el que se sepa de dónde eres está presente, ¿no?, en muchos nombres de partidos. Esto es una constante. Vamos a ver, yo he analizado la trayectoria de todos los nombres de partidos políticos en España desde el 76 hasta aquí. Y hay 5.160 nombres, es decir, muchísimos. Y la mayoría de esos nombres se han creado para las elecciones municipales. Es decir, ahora nos llega otro punto, ¿no?, otro pico, ¿no?, en la creación de nombres. ¿Por qué? Porque la mayoría de las candidaturas son locales o regionales. Es muy difícil crear un partido nacional. Entonces, bueno, difícil, o por lo menos tiene más dificultades. Entonces, es importante para esos partidos marcar el lugar del que son, ¿no? Y además haciendo énfasis en que ellos son de allí y no, bueno, pues otros que vienen de fuera, etc. Entonces, es una constante que aparezca bien el nivel del partido, nacional, regional, vecinal, etc. Bien el topónimo, ¿no? Pues Mogarén, por ejemplo, es el nombre de un partido. O Porleón, ¿no? Que por Ávila, por León, sí, Unión del Pueblo Salmantino. Unión del Pueblo Salmantino. Bueno, y eso ya sería un gentilicio. Unión del Pueblo Salmantino, etc. Entonces, esa marca es constante en toda la historia de los nombres de partidos políticos en España. Así como otras cosas han cambiado, esa no. Ajá. O sea, la territorialidad está muy presente. Es importante. Claro, más en las municipales, porque hay más partidos de ese rango, ¿no? Como curiosidad, los nombres que más aparecen son España y Español, como parece normal, Cataluña y Canarias. Ámbitos en los que la territorialidad son realmente relevantes. Ahí está, esos nacionalismos están muy representados. El colectivo, yo decía al principio, por ejemplo, hablaba de Podemos, ¿no? Primera persona del plural. Colectivo, Ciudadanos, colectivo, eso está en muchos nombres también. Sí, vamos a ver, la palabra que define a este tipo de agrupaciones es partido, y es la palabra que abunda más, pero esta palabra se ha ido desgastando con el paso del tiempo, no solamente en que está bastante usada, sino que además bueno, pues ha tenido una cierta consideración negativa, ¿no? Sí, desprestigio, ¿no? Sí, se ha desprestigiado, etc. Entonces, se ha sustituido términos como partido, como grupo, por otro tipo de mecanismos. El primero es usar plurales, que es el ejemplo que tú has dicho de Ciudadanos, ¿no? O vecinos por Lorca. Entonces, usamos plurales y ese plural se supone que es inclusivo, en que yo apelo a la otra persona para que se forme parte del grupo en el que estamos. Todos somos ciudadanos, ¿no? Al fin y al cabo, todos somos vecinos de algún sitio. El segundo mecanismo es utilizar el nosotros. Es el caso clásico de Podemos, ¿no? O de tantos partidos que tienen ese somos, por ejemplo, Somos Más, es un nombre del partido, o Somos Murcia, por ejemplo. Es decir, ese inclusivo es algo que es positivo en el sentido de que apelo directamente a la otra persona y le integro, ¿no?, en el grupo mío. Otro mecanismo es apelar al tú. Entonces, hay partidos que se llaman Tú decides, Gobiérnate, Abre los ojos. Son nombres de partidos en que hay una apelación directa a nuestro interlocutor. Hay un partido que se llama así, Abre los ojos. Sí, sí, Abre los ojos. Y hay después otro mecanismo que es una despersonalización que también es inclusiva. Es el famoso Sí se puede. Sí se puede Móstoles, sí se puede Torremolinos. Es decir, después todos esos partidos añaden la marca de territorialidad, ¿no? Pero insisto que la palabra partido ha perdido bastante fuelle en favor de otros elementos, sobre todo a partir de las épocas más recientes.
Ahora ya hay menos partidos y más estas otras fórmulas que nos estás contando. Sí. También es verdad que hay partidos que en sí mismos se llevan la ideología puesta. O sea, tú dices Izquierda Unida, pues ya está, ya sabes que es un partido de izquierdas. Sí. Pero ahora ya no es tan obvio, ¿verdad? No, no es tan obvio. Una de las ventajas de este tipo de nombres es que puedes informar a la otra persona de cuál es tu ideología y, por lo tanto, ya hacer el programa, ¿no? Es como lo decían los nombres de comercios que son muy obvios, ¿no? Un comercio que se llame todo a 3 euros indica todo, lo está diciendo todo. Bueno, pues en este caso ocurre lo mismo. Se nota una diferencia, aquí sí se ha producido un cambio radical. Los partidos prefranquistas, que existían antes de la Guerra Civil, eran nombres de este tipo, donde se marcaba la ideología. Nombres como Partido Socialista Obrero Español, Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Cataluña, o Tradición Comunión Tradicionalista. Esquerra Republicana de Cataluña lo tiene todo lo que has mencionado, ¿no? Sí, porque sí, sí, izquierda, es ese interés republicano y no monárquico y además la territorialidad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esos nombres son, digamos, que tienen todos los elementos de los que estamos hablando clásicos, ¿no? Pero eso ha cambiado y cambia en un momento clave, que es a partir del 15M. A partir del 15M abunda lo que podríamos llamar indefinición ideológica. Por ejemplo, la palabra más habitual es independiente. Independiente con todo lo que significa independiente, independiente de los partidos, independiente de presiones, en fin, bueno, pues la palabra independiente. Pero también otras como progreso, como social, como democracia. Democracia es una palabra también muy habitual, democracia, democrático, etc. Eso es libertad. Centro democrático y social de aquel momento, ¿no? Libertad, etc. Entonces, se pasa de partidos absolutamente descriptivos, por ejemplo, Partido de las Viudas y Esposas Legales, absolutamente descriptivo, o hartos. Lo que me sorprende es que haya ese partido, pero sí. Ya el nombre es sorprendente. O Partido de los Afectados por las Preferentes, ahí absolutamente no hay ninguna duda. Descriptivo, ¿no? Y se pasa a un sistema, digo, mucho más evocativo y menos claro en ese sentido, ¿no? Entonces te he traído una serie de nombres para que veáis hasta dónde, bueno, hasta dónde llega. Pues cuéntame alguno, porque sí, los ejemplos os ayudan mucho a entender. A veces hay juegos de palabras y muchas veces estas fórmulas se combinan con el nombre del lugar para darle, digamos, esa territorialidad. Acción votante, por ejemplo, ¿no? Que remite a acción mutante, claro. Sí. Más Madrid, es el caso que ya conocemos. A por ellos. Que esto es una fórmula muy española, por cierto. Sí, suena muy deportivo eso. Sí. Vamos, muy poco deportivo quiero decir, pero muy del ámbito deportivo. Sí. Ahora Getafe. ¿Por qué no? Hay uno que se llama ¿por qué no? Vamos ya. Otro que se llama Vamos ya. Otro que se llama Viva, con exclamaciones. Hay una fórmula que se repite muchísimo que es 100%. Por ejemplo, la línea 100%. O sea, aquí diciendo somos de aquí, 100%, del local, del lugar, etc. El partido Eñe. ¿El partido Eñe? Sí, ¿qué ideología puede tener el partido Eñe? Pues no sé, muy español. Pues sí, será muy español, sí. Hay bastantes partidos que son, por ejemplo, Oiartzun Bai, Oiartzun Sí. O sea, ese sí, ¿no? Que es contundente, pero que tampoco nos da idea de nombres, ¿no? Que se enteren. Que se enteren, sí. Huelva se despierta, la gaviota azul. Ahora Amurrio, ahora Torrelodones. La que faltaba, esto es otro nombre de otro partido, ¿no? O por y para lo que sea, por y para Curtis, por y para lo que sea, ¿no? Madrid inteligente, esto es una apelación a la inteligencia de los votantes, claro que está. O, por ejemplo, un nombre como Palabra. ¿Palabra? Palabra, parece una promesa, parece un porque con eso ya parece que estás diciendo, oye, yo aquí a tope, confía en mí, ¿no? Eso es, un confía en mí compromiso. con mi palabra. Bueno, en cuanto al contenido general de los términos, es todo esto que estamos comentando. Antes era descriptivo y ahora es más sugerente. Todo es sugerencia y eso también se parece mucho, decimos, al ámbito de la publicidad. Sí, igual que vimos que se pasa de unos nombres donde prácticamente sabes qué producto te están ofreciendo
Ahora no sabrías decir a qué se dedica un comercio si no has visto su escaparate, ¿no? Yo ayer vi el anuncio de un comercio que se llama Comino y francamente pues puede ser desde una especie, un sitio donde venden especies a una tienda de ropa, que probablemente sea eso, ¿no? Pero igual ocurre, ¿no? También estaba pensando en otros nombres, como estos partidos que hemos visto, otros nombres que hay aquí también en Salamanca, ¿no? Por ejemplo, hay un bar que se llama, muy cerca de mi casa, que se llama Aquí me quedo, con K, todo con K, ¿eh? Aquí me quedo. O, por ejemplo, hay una tienda también que se llama Croqueta y Presumida. Croqueta y Presumida, es una tienda que venden croquetas. Con ese juego de palabras. Sí, claro. Entonces, ahí se produce, en los nombres de partidos, los ejemplos que he puesto, es lo mismo. No tenemos noticia de qué ideología subyace, pero sí tenemos... Sí suele haber marcas de territorio, suele haber marcas de somos de aquí, etc. Y esto se produce, insisto, a partir de un momento clave que es el 11M. Los cambios se producen en la legislatura de 2012 a 2016. Ahí ha habido un cambio radical. Sí. Antes de que hablemos de tu recomendación bibliográfica de hoy, de tu palabra, quería preguntarte por un caso que es que, según me estás explicando todo, parece que no me encaja por completo en ninguna parte, porque has dicho territorialidad, que se vea la ideología o no se vea, que sea sugerente, que tenga un contenido ideológico, no sé. Yo pienso en Vox. Vox es un nombre extraño, ¿no?, para lo que suelen tener como nombre los partidos políticos, ¿o no? No. Vox es de 2013, creo. 2013, justo después del 11M. Y entra en la dinámica de tendencia de sugerencia. En el fondo, efectivamente, no hay una declaración política, pero aquí también se cumple una tendencia que hemos detectado, y es la siguiente. Cuando hay una manifestación ideológica, suele ser en los partidos de izquierda. Es decir, los términos como socialista, izquierda, etcétera, se manifiestan de manera, digamos, habitual. En cambio, palabras como derecha, conservador, tradición, tradicionalista, etcétera, apenas aparecen en los nombres de los partidos. Es decir, los partidos de derecha no manifiestan de manera abierta su ideología. Hombre, un partido que se llame 20 de noviembre está diciéndonos dónde está, pero no usa términos propiamente ideológicos. No los hace evidentes. No los hace evidentes. Bueno, y por eso decías que Vox está poniendo una palabra en latín con eso. Claro, es una palabra en latín, en cierto modo. Sí que es tradicional, hay una connotación, ¿no?, de tradicional, etcétera, valores tradicionales. Pero entra dentro de las nuevas tendencias de sugerencia, nombre corto, etcétera. Bueno, pues como decimos, es apasionante esto de los partidos políticos, un cambio tan grande desde el 15M, mucho que analizar antes de ese tiempo en muchos cambios. Que bueno, ahora que vienen las municipales, pues a lo mejor aparecen otros nombres curiosos. Vamos a ver. Próximamente, que podríamos seguir comentando. Y antes de irnos, pues como siempre, te voy a pedir una recomendación, un libro. En tu última visita, aparte del libro, nos recomendaste también un poema de Mia Couto, que ha sido muy aplaudido en las redes y te han agradecido que lo hayas traído. Yo también lo hago porque me parece que es estupendo, titulado Identidad. Hoy vamos por otra parte, ¿no? A ver, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué nos recomiendas? Pues he pensado en un libro que tuviera algo que ver con el tema que estábamos tratando. Y me he acordado de un libro que me gustó mucho, que es La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro, que es un clásico ya. Es verdad. Si los que lo hayan leído, que pues mucha gente lo ha leído, recordarán que es de un señor mayor italiano, se llama Salvatore, que va a casa de su hijo y se encuentra allí con su nieto que se llama Bruno. Bruno es el nombre del nieto, y sin que lo supieran sus padres, cuando le pusieron ese nombre, era el nombre de guerra de Salvatore cuando estaba militando en la clandestinidad partesana, en los movimientos antifascistas y antinazis. El vínculo que se crea entre el nieto y el abuelo, a partir de ese nombre, es muy, muy especial y es una de las riquezas del libro. Entonces me gustaba recordarlo por eso. Yo leí hace muchísimos años y creo que es de esos libros que convendría rescatar otra vez y volver a leerlo. Gracias por la recomendación, Carla. Ahora te voy a pedir una palabra y antes les voy a recordar a nuestros espectadores que tenemos la gran aportación también en este programa, cosa que agradecemos un montón,
pues de una empresa que quiere estar presente también aquí y en nuestro programa, lo cual, como digo, es de agradecer porque hacemos un programa cultural y es muy interesante también tener apoyos de empresas que se dedican a lo cultural. En este caso es Letras Corsarias, la librería a la que les recomendamos que se acerquen para buscar la sonrisa etrusca, para buscar el libro que ustedes quieran, porque si no lo tienen allí es muy probable que se lo consigan sin ningún problema y además tendrán seguramente buenas recomendaciones y muy buenas ideas para los que vayan a comprar o si necesitan algo para una persona con unas ciertas características. Y además es que, Carla, me encanta el nombre porque es Letras Corsarias, ¿no? Nos lleva al mar, nos lleva a la aventura, nos parece un nombre muy bonito. Y dicho esto, bueno, la caja, la tengo aquí preparada. Tu palabra de la semana que viniste el primer día en esta nueva temporada fue identidad. ¿Y hoy qué has pensado traernos? Pues he buscado una palabra, he buscado un adjetivo, que supongo que no abunde mucho. Bien, podemos también. Y además una palabra que es paradójica para alguien que trabaja en onomástica. Es la palabra anónimo y anónima. Anónimo y anónima. Sí. Es decir, que tiene un autor desconocido o que se oculta el autor, ¿no? Y bueno, pues es en cierto modo un reconocimiento para los miles y miles de obras artísticas, bueno, en todos los ámbitos del arte, ¿no? También la literatura sobre todo, cuyo autor nos es desconocido, voluntaria o e involuntariamente por su lado, generalmente de manera involuntaria. Y nos coge de cerca un anónimo, digamos, magistral, que es el Lazarillo de Tormes, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, pues me parecía un buen reconocimiento. Eso es. Bueno, ese anónimo, el autor del Lazarillo, bien merece estar mencionado aquí y todos los anónimos que a lo largo de la literatura han sido, que tenían sus nombres, pero nombres de andar por casa que luego no fueron conocidos por el resto de los lectores. Muchísimas gracias, Carla, por haber venido y nos vemos próximamente cuando tú quieras en todas esas investigaciones que tú tienes en marcha y que seguramente podremos comentar en próximas ocasiones. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ti. Y nosotros lo dejamos aquí por el momento en nuestra lengua desatada. La próxima semana más.